tal, gente de las Cuatro Naciones? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video en este bello martes de jugo de cactus. Y el día de hoy vamos a... ¡Ay, güey! Y el día de hoy vamos a hablar de una situación que de hecho yo ya había mencionado previamente en este canal, en el video de por qué la leyenda de Aang me parece una obra maestra, pero ahí estaba dando varios factores y varias situaciones y varios temas del por qué yo considero que la leyenda de Aang no solo es una gran serie porque sea fanático del universo Avatar, sino porque en general es un producto tan bien hecho que debería ser ejemplo para otros productos a la hora de ser realizado. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar un tema similar, pero esta vez no me voy a enfocar en datos específicos sobre las series, sino en general, es decir, cómics, libros, series, del por qué el universo Avatar a mí me parece es una obra maestra, enfocándome en sus personajes y la razón del por qué son personajes tan buenos y al mismo tiempo tan complejos que es en extremo difícil definirlos. Así que por eso comencemos con el video del día de hoy. Como dije, este video nace porque cuando se estrenó el cómic de Azula, pues los memes no se hicieron esperar y muchas personas empezaron a dar sus opiniones y como suele pasar últimamente en el fandom, pues se hizo una polarización entre los que querían que Azula tuviera un arco de redención, se volviera buena y una superheroína, y entre los que quieren que siga siendo la misma Azula de las series, pero esto escaló todavía más a quienes consideran que Azula no puede tener ningún tipo de arco de crecimiento como personaje porque en su definición es un personaje que está loco y que está enfermo y que por eso no debería de mejorar y que si lo mejoran lo van a arruinar y que Iroh dijo esto y que Iroh dijo aquello. Y me di cuenta de que opiniones más, opiniones menos, u opiniones a favor u opiniones en contra, todos cometen un error fundamental, y es que ven al personaje de una manera unilateral. Y no es la primera vez que sucede, porque ya lo habían hecho antes con Korra, ya lo habían hecho antes con Aang, con Katara, con Toph, con varios personajes. Ha salido y ha provocado esta situación de que los analizan o los ven desde una perspectiva unilateral. Y los personajes de Avatar son todo menos unilaterales. Esa banda se podría decir es el primer punto del por qué los personajes de la leyenda de Aang y de la leyenda de Korra y en general del universo Avatar son tan maravillosos, porque son tridimensionales. No se limitan nada más a es bueno porque es bueno o es malo porque es malo. Y antes de que empiezan a saltar en los comentarios los que digan, oye, pero tú has dicho varias veces que a ti te gusta que un villano sea villano sin ningún pasado trágico. Y ese es otro punto a favor de los personajes de Avatar, que no necesariamente necesitan darme la típica historia Joker de es que me trataron tan mal en la vida que por eso me hice malvado, soy el resultado de una sociedad que no le importa. No, tienen villanos que tienen pasados, que tienen sus historias, que tienen sus motivaciones, pero aún así tienen esa maldad. Eso es lo que hace que los personajes de Avatar sean tan buenos. Como dije, son tridimensionales. No se limitan a nada más ponernos a soy malo y me chingué porque soy malo, o soy bueno porque yo siempre soy bueno, sino que les dan esa dualidad y al mismo tiempo ese ir y subir entre hacer cosas buenas, comportarse de buena manera, o hacer cosas malas, o comportarse de mala manera, o hacer lo correcto con malos métodos, o hacer lo incorrecto con buenos métodos. Y esa ida y venida en esas situaciones y personalidades no solamente está presente en los protagonistas, está presente en la gran mayoría de los personajes. Y como dije, eso es lo que hace que sean tan buenos estos personajes, como los libertadores, como los guerreros de la Nación del Fuego, del Reino Tierra, como las tribus Agua, hasta los propios protagonistas. Tenemos la historia de literalmente Aang, que por un deseo egoísta y por una actitud infantil es que es el protagonista de esta historia. Y por el otro lado tenemos al villano supuestamente que por un deseo heroico y una actitud muy madura de su parte termina siendo desterrado y avergonzado frente a toda su nación y obligado a capturar a una persona que ni le va ni le viene. El gran peso que tienen los personajes de Avatar es que no se limitan a blanco y negro, sino que no solamente también tienen escalas de grises, es que tienen todos los pinches colores de todo el espectro visible en la humanidad.
Y entiendo que eso, para las personas que están muy acostumbradas a simplemente, pues a mí me gusta que sea bueno porque es bueno y malo que sea malo, resulta un tanto complejo e inclusive un tanto innecesario. Pero si le prestas atención a la vida real, las personas no se limitan nada más a, sí, ese güey es muy bueno porque es muy bueno y ya, sino que son de facetas, y dependiendo de cómo hayas amanecido o cómo te hayas ido a dormir o qué hayas comido o con quién te hayas encontrado en la mañana, en la tarde o en la noche, es como vas a tener la actitud del día. Y claro, en el fondo todos somos personas de tal o cual manera, pero no siempre es lo mismo y no siempre somos exactamente iguales. Y algo que me mencionaron muchas personas en la crítica que hice del cómic de Azula es que precisamente no iba a ser todo tan inmediato, porque en la vida real no es así y porque en los personajes de Avatar no es así. Y tienen razón. Yo esperaba que Azula ya tuviera cierto crecimiento para el final de su cómic, y si bien yo no lo noté, muchas personas me dijeron, oye, pero la antigua Azula hubiera matado a sus compañeras antes de dejarlas libres como lo hace al final de este cómic, y tienen la razón. Y por eso estoy haciendo este video, porque aún incluso cuando no nos dieron no un arco de redención o un arco de crecimiento como se nos pudo haber ocurrido con Azula, sí nos están demostrando que a su ritmo y a su forma de ser como es ese personaje, está teniendo un crecimiento y está mejorando, y es lento y inclusive a veces es imperceptible, porque así es en la vida real. Final de cuentas, banda, eso es lo que define perfectamente a los personajes de Avatar, que son personajes en extremo reales. Ya di el ejemplo de Aang y de Zuko, que no son el típico protagonista de siempre soy bueno y siempre hago lo correcto, o el típico villano de siempre hago lo incorrecto, pero tampoco caen en el estereotipo de soy el antihéroe que odia las reglas y soy muy grosero, o soy el héroe que tuvo un pasado trágico y por eso se justifica lo que hago, sino que son personajes reales, que podrían ser personas de la vida real. Y lo mismo le pasa a Katara, lo mismo le pasa a Sokka, lo mismo le pasa a Toph, e inconcebiblemente, o concebiblemente mejor dicho, lo mismo le pasa a los villanos de la historia, a Azula, a Ozai, a Zhao, porque no se limitan a nada más decir soy malo y ya. El único que entra en este estereotipo de soy malo porque soy malo es Ozai. Y si se dan cuenta, es el personaje más débil de toda la leyenda de Aang. Sí, muy impresionante y lo supieron vender extremadamente bien, pero si lo analizas a profundidad, Ozai es el personaje más débil de todo el universo Avatar. Porque hasta los villanos de Korra están mejor construidos, mejor explicados, mejor justificados, mejor estructurados que el propio Ozai. Ozai es malo porque le dijeron que tenía que ser malo y porque hace maldades, y se limita a solo ser malo y ya. Es un personaje muy plano en un universo de personajes en extremo complejos. Y esa es otra de las maravillas del universo Avatar. Sus personajes son demasiado complejos, pero a la vez sencillos. A mí me gusta decir son engañapendejos. Porque cualquier graciosito, edgy o como quieran ver en el internet va a decir solo son caricaturas, güey, te estás pirando demasiado. Eso es un espantapendejos. Eso es lo que los personajes de Avatar ahuyentan, porque claro, uno se podría limitar a decir, pues son caricaturas y es el típico bueno, malo, villano, a personaje de apoyo y se chingó, pero van muchísimo más allá. El ejemplo perfecto es la historia de Iroh. Todo el mundo en los comentarios y todo el fandom está haciendo un debate que casi se matan entre ellos por definir si Iroh era una buena persona de joven, no era una mala persona, o hizo cosas buenas o hizo cosas malas. Pues carnal, déjenme decirles que todas esas personas que hacen todo ese pinche análisis y ya se están quebrando la cabeza en defenderlo o en tirarle tierra, ambas están en lo correcto y al mismo tiempo están mal. Iroh, por supuesto que debe haber hecho cosas culerísimas en su juventud, creciendo en un ambiente familiar como en el que creció y en una sociedad en la que creció donde le decían que la Nación del Fuego todo lo que hacía estaba bien y el resto del mundo estaba mal. Probablemente hizo un chingo de cosas malas sin darse cuenta, luego se dio cuenta y las siguió haciendo porque el status quo chingue su madre, y luego fue mejorando, y no fue un proceso tan radical como decir, se murió mi hijo, ahora soy buena persona. Debe haber sido un pinche proceso de crecimiento de años, al grado de que Iroh ya es ese anciano sabio, es un anciano con sabiduría que cometió un chingo de errores, y así le pasó a muchas personas en la vida real, que todo el mundo dice, no, son las mejores personas del mundo, y en sus infancias eran los seres más detestables del universo. ¿Por qué? Porque así son los humanos en la vida real. Nadie nace 100% bueno y nadie nace siendo 100% malo. Es el constante cambio de la vida lo que nos va formando y ubicando en la personalidad que vamos a querer escoger y en las decisiones que vamos a tomar. Y eso tienen los personajes de Avatar. No son del todo buenos, pero tampoco son del todo malos. Y ahí es donde entran, por ejemplo, Azula y Ursa, que por un lado podrían ser analizadas como víctimas de las circunstancias, porque Ursa
es absoluta y totalmente una víctima, y viéndolo desde la perspectiva de que la arrancaron de su hogar, le arruinaron la vida. Probablemente Ozai no le pidió su consentimiento para tener hijos, saben a lo que me refiero. Seguido de que pasó de ser libre y una simple actriz de teatro a estar en el ojo público de la Nación del Fuego, sumado a todos los terrores que probablemente la corte, espías y gente de Ozai la sometieron a lo largo de todo ese jodido matrimonio que duró por lo menos los 10 años de vida de Zuko, sumado a las persecuciones y al temor constante del daño psicológico, todo eso, visto desde esa perspectiva, justificaría a la perfección que Ursa abandone todo y decida perder la memoria. Y yo creo que muchos me van a decir, no, pues sí tienes razón, güey, hasta yo lo haría. Pero entonces vemos esa tridimensionalidad maravillosa de los personajes de Avatar y te das cuenta de que Ursa no solamente es la víctima, también fue la madre, también fue la persona que debió haber sido el ejemplo de sus 2 hijos, también fue la persona que optó por escapar en lugar de buscar la manera de liberar a sus hijos de todos esos tormentos que ella vivió. Entonces, desde esa otra perspectiva, Ursa es en extremo egoísta y en extremo cometió errores, y la propia Ursa lo reconoce en los cómics. Eso es solo un pequeño análisis de ese personaje de ahorita, estos 2-3 minutos que llevo hablando, que prueba lo complejos que son. Ahora eso transpórtalo a Zuko, a Ozai, a Airo, a Katara, a la propia Azula. Hay quienes me dijeron en comentarios en la página de Facebook y aquí en el canal de YouTube de no, Azula solamente está loca y es una psicópata y por eso no es un personaje chido. Y quienes buscan defenderla están bien pendejos y dices, güey, es que no solamente se limita a estoy loca y ya. Y si tú crees que las personas con algún daño psicológico, psiquiátrico, solamente están locas y ya, pues déjame decirte que eres la persona más prejuiciosa y nefasta que he conocido en mi vida, porque no es así. He conocido personas con problemas mentales severos y no son en el típico estereotipo de soy malo porque soy malo o estoy loco y chingó a su madre. Es más complejo que eso. Y eso es porque estás pensando en los personajes de una forma muy unilateral. Es malo porque es malo, es bueno porque es bueno, y así no son los personajes de Avatar. Y por eso el tema de Azula es un tema muy complejo de tratar, porque podemos ver a Azula la víctima, la niña que no recibió amor, o podemos ver a Azula la niña loca que quemaba patos tortuga y torturaba a sus amigas y amenazaba a las personas, o la Azula controladora manipuladora, o la Azula crisis mental. Y todas esas son la misma Azula, son el mismo personaje, un personaje de varias facetas en extremo complejo. No, hombre, y con la leyenda de Korra, no voy a empezar porque con la leyenda de Korra está todavía más cabrón, porque ahora ya tenían esa libertad creativa, muy entre comillas los creadores, de hacer algo más para adolescentes, es decir, darle un toque más serio. No sé si se han dado cuenta, pero cuando ves la leyenda de Korra, en chinga te das cuenta de los momentos cómicos metidos a la de a huevo y sientes que desentonan horriblemente. En la leyenda de Aang hay momentos cómicos a diestra y siniestra, pero algunos pasan tan desapercibidos porque el tono de la serie era infantil. En cambio, el tono de la leyenda de Korra era un poco más maduro, y por eso esa comedia que evidentemente Nickelodeon metió a la de a huevo se nota luego, porque los creadores ya no querían seguir haciendo shows para niños, porque estoy absolutamente seguro que se dieron cuenta que su producto era algo más y que sus personajes eran tan complejos que reducirlo a nada más una caricatura para que tus hijos no te estén chingando mientras tú estás hablando con la cuñada era arruinar las cosas. Y por eso la leyenda de Korra es en extremo más compleja que la leyenda de Aang con sus personajes, porque no solo tienen este tema de la tridimensionalidad, sino que ahora se enfrentan a decisiones que no se limitan a es buena o es mala, sino que tengo que hacer esta serie de pasos malos para llegar a un buen resultado, o esta serie de pasos buenos que al final me pueden llevar a un resultado malo, y entonces vemos otra faceta de la vida real, y es que no todo se limita a gobernó pura y sabiamente y todos vivieron felices para siempre, y es como, a ver, espérate pendejo, ¿qué es sabiamente? Lo que le conviene a un grupo de personas no le conviene a otro, y lo que le conviene a una ciudad no le conviene a otra, y esos son los problemas a los que Korra se enfrenta, a los que Tenzin se enfrenta, a los que los personajes de la leyenda de Korra se enfrentan. Ya no solo a ser personajes con errores, con esta tridimensionalidad, sino ahora a un mundo que no se limita a haces las cosas bien o haces las cosas mal, sino que es un mundo que requiere decisiones con escala de colores. Y eso hace que la leyenda de Korra tenga todavía más profundidad en ese sentido. Así que banda, como podrán ver, los personajes de Avatar, si se pudieran definir en una palabra, diría son complejos. Y
todos estos debates que se van a seguir haciendo, porque no es como que yo saque este video y ya de repente todo el fandom diga, ah, sí tienes razón. Estos debates obviamente se van a seguir haciendo, pero es entender que cualquier debate que podamos hacer, cualquier idea que ustedes me puedan poner de habla de Ursa, o habla de Airo, o habla de Azula, cualquier tema que se pueda tratar con un personaje de la leyenda de Aang, de la leyenda de Korra o de los libros, va a ser un tema muy difícil de dar al final una definición así de este personaje es bueno o este personaje es malo, porque son tan enteros estos personajes, tan reales, que no se pueden poner en una sola posición. Y tal vez suene muy radical o como quieran, pero yo sí soy una persona que cree firmemente que aquellos que se dicen ser 100% buenos son las pinches personas más culeras del mundo. Y aquellos que se dicen ser 100% malos son las personas más mentirosas del mundo. Porque nadie es 100% blanco o 100% negro. Y me encanta, me fascina, mejor dicho, que los personajes de Avatar sean de esa forma. Por eso, cuando yo digo que Azula puede tener un arco de crecimiento, estoy en lo correcto. Y cuando alguien me dice Azula puede tener un arco de redención, están en lo correcto. O puede seguir siendo una villana, están en lo correcto. Porque no son personajes que se limiten a o B, sino que tienen todo el alfabeto a su disposición. Y eso es una escritura de personaje increíblemente difícil de lograr. Y para los creadores y todos los encargados de Avatar, pareciera que les sale de la nada, y eso es algo muy cabrón. Así que bueno, banda, eso sería todo en el video del día de hoy. Quería enfocarme y hablar un poquito más de la familia de la Nación del Fuego y todo este tema de sus decisiones y todo, pero creo que hablar ya más de ellos pues ya hubiera sido rondar mucho en esta situación. Creo que ya les quedó claro que cuando querramos definir por ejemplo a Ursa o por ejemplo a Azula o a Zulon o a Sozin o a cualquiera de los villanos que nos han presentado en la serie, pues no podemos simplemente decir, ah, son los malos y ya, y siempre van a ser malos. Y sí me jodió un poco que la mayoría de las personas que comentaban en el video de Azula era precisamente eso, ¿no? Enfocándose a que solamente está loca y porque está loca se chingó. Y es como de, banda, claramente no han conocido jamás a personas con trastornos graves psiquiátricos, porque ni siquiera esas personas que se encasillan en eso de soy psicópata o soy sociópata tienen una personalidad tan plana como de pues lo hago porque sí y ya. Algunos sí, algunos no. Al final siempre es muy complejo, así que pues espero que este video les haya gustado y les haya entretenido hablando un poco sobre esta complejidad de los personajes del universo Avatar. Les recuerdo que ya está el Patreon del canal donde pueden pues unirse, pagar su suscripción y de esa forma apoyar a Jugo de Cactus y ganarse beneficios exclusivos que solamente están en esa plataforma de Patreon, o unirse aquí al canal de YouTube que solamente cuesta 20 pesos ese donativo mensual y pueden ganar el privilegio de que todas sus preguntas se responden en los lunes de responder a los suscriptores unidos, y de paso pues también apoyan al crecimiento de este canal y al mantenimiento del mismo. O en cualquier caso, si dices, no, pues al chile yo no quiero dar varo porque qué hueva, pues los invito nada más a suscribirse a este canal o también irse a suscribir a mi otro canal, Punto y Coma. El chiste aquí es seguir fomentando la comunidad de El Bello Jugo de Cactus. Pero bueno, eso sería todo de mi parte por hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana con un nuevo top, jueves de análisis, y probablemente en estos días esté saliendo lo del nuevo tráiler de Avatar que va a ser en esta convención de Netflix que no sé cuándo comienza, creo que empieza el 6, no lo sé, o empezó el 6, así que ahí hay que estar atentos a esa situación porque probablemente va a salir videos dobles, tal vez el miércoles, o tal vez el jueves, o tal vez el viernes, dependiendo de cómo se acomoden los días, ¿no? Pero ahora sí, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.